Bueno, les comento que estoy iniciando la grabación. La grabación de ayer la subí a YouTube. Es la primera grabación que estamos haciendo de esta serie pues digamos, de presentaciones sobre diseño de sistemas de riego. Empezamos con un caso práctico de el ingeniero Oliver de Veracruz, que nos hizo favor de hacer llegar un proyecto que él tiene sobre goteo subterráneo. Estamos tratando de hacer proyectos reales, con criterios e ingenieros reales en lugares reales. Y la idea es generar, pues digamos, una dinámica que nos enriquezca a todos, desde el punto de vista de que aprendamos conocimiento compartido de todos nosotros, ¿sí? Entonces, yo agradezco todas las aportaciones que ustedes nos puedan dar, ¿sí? Y siéntanse en confianza de mandar preguntas al grupo, ¿no? Si yo no las puedo contestar, pues habrá gente capaz que puede ayudarnos, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Agradezco a todos la puntualidad que han tenido con este proyecto, con esta presentación. Agradezco sus observaciones, agradezco sus comentarios, y la disposición que tienen para pues intercambiar estos saberes que nos ocupan, ¿sí? Y pues vamos a empezar. Yo lo primerito que les pido es apaguen sus micrófonos, ¿sí? Para no tener los mismos problemas que tuvimos el día de ayer y pues hacer más ameno y más fluido el trabajo, ¿sí? Bueno, el día de ayer me hicieron un comentario, me hicieron llegar No, bueno, estoy chingando, ya dile que al rato voy a ir. Me hicieron llegar un mensaje, el día de ayer, repito, me hicieron llegar un mensaje acerca de cómo interpretar que en un sentido la lateral es más larga que en otro sentido. Partimos de una pendiente que era del 2%, si ustedes recuerdan, que lo sacamos básicamente del plano que teníamos de AutoCAD. Y tenemos que, en este sentido, lo que está pasando es que el agua se empieza a colgar, ¿sí? El agua se empieza a colgar y va generando esta curva de presión, ¿sí? De tal forma que como va ganando energía a medida que va bajando la pendiente, que va bajando el recorrido, entonces llega un punto donde la presión hasta que se empieza a subir. Como ese remanente, vaya, como ese. Repito, por favor apaguen todos sus micrófonos para no tener estos problemas. Estoy aprendiendo este tema de las sesiones grupales y todavía no sé muy bien cómo acomodarlos para que no se interfiera. Ayúdenme apagando los micrófonos. Entonces, la respuesta es esta. Va ganando energía y por eso la lateral es mucho más larga en un sentido que en el otro sentido donde está perdiendo energía, ¿sí? Entonces, y pasa esto, si yo veo mi perfil de presiones y mi perfil de elevaciones, vamos a ver que pasa esto en el sentido de la bajada y en el sentido de la subida está limitado. ¿Limitado por qué? Por un criterio de diferencial de gasto que nosotros estamos poniendo, ¿sí? De esta forma, los criterios de diferencial de gasto, por lo menos en las normas mexicanas que se aplican, seguramente en otros países hay otros criterios, pero
aquí en México el diferencial de gasto permisible en un bloque de riego es del 10%. ¿Sí? Entonces, ese 10% lo tenemos que distribuir entre las laterales y las portalaterales o secundarias. Ahorita no va a venir hasta julio, ¿no? Y las portalaterales que tienen que contienen las tuberías laterales, ¿sí? Normalmente, dependiendo del proyecto, ustedes van a distribuir de alguna forma permisible la longitud que van perdón, la pérdida que van a permitir o el diferencial que van a permitir en la lateral, por ejemplo, en este caso está considerada con 7%, querría decir que yo tendría un máximo de 3% de diferencial de gasto. Yo puedo traducir esos diferenciales de gasto a diferenciales de presión, ¿sí? Y todo esto depende de la hidráulica y la gente que tal vez maneje más los conceptos de hidráulica lo entiende, y si no en alguna sesión, si es de interés del grupo, lo podemos retomar. Aquí tenemos que en estas mismas lateral, el gasto fluctuaría entre algo así como 1.2 y 1.28, ¿sí? Que es menos del 10% de gasto. Y ustedes van a ver que en la parte central de esta lateral, el flujo es mínimo en el lado que va hacia abajo, pero en el lado que va hacia arriba, el flujo mínimo se encuentra en el extremo, ¿sí? El flujo mínimo se encuentra en el extremo. Entonces, es por eso que nosotros podemos tener laterales más largas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no necesariamente yo tengo que tener en los dos sentidos, ¿sí? O sea, no lo tengo que cortar aquí en los 100 metros, por ejemplo, porque yo gano energía en este pedacito, ¿sí? Lo único que tengo que cuidar es que no se salga de la presión recomendada de trabajo de la cinta, ¿sí? En este caso, el manual de esta cinta Typhoon para este calibre hablaba de 18 metros de columna de agua, ¿sí? Y lo otro que voy a cuidar es que, que el diferencial permisible no se exceda, ¿sí? El día de ayer nosotros vimos la definición de los bloques de riego. Nosotros observamos cómo analizamos cómo a partir del terreno de 25 hectáreas, que me daba 130 litros hora, perdón, por segundo, A veces ni me pela. que demandaba 130 litros por segundo, lo dividimos en 4 sectores. Nuestra limitante en este caso fue el tiempo. Recordemos que el ingeniero Oliver nos planteó que no podía excederse de 2 turnos laborales, es decir, no más de 16 horas. Determinamos que necesitábamos aproximadamente 3 horas y 3.12 horas por turno para satisfacer una demanda de 6 milímetros, ¿sí? Diaria. Con la intensidad de riego nos dio de 1.92. Recordemos que habíamos dicho que nuestras laterales iban a estar a 1.60, ¿sí? Con goteros a cada 40 centímetros. Después de esto, definimos que la lámina era de 1.92. Estimamos la demanda total, la dividimos vimos el tiempo que tenemos disponible, nos ajustábamos a 5, pero 5, y les dije que no es un número fácil de administrar. Los números fáciles de administrar son múltiplos de 2 y múltiplos de 3, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que traten de no usar tanto
que tratan de no usar tanto el 5 o el 7. ¿Sí? Son números que son muy complicados a la hora de tratar de hacer arreglos en la operación. ¿Sí? Las sesiones que tenemos programadas, ayer fue la primera, básicamente hablamos un poquito de cuál es el tema estratégico sobre el diseño de sistemas de riego en una organización o en una empresa de riego, ¿sí? Empezamos con nuestro proyecto europeo de caña de azúcar, definimos los bloques. Hoy estamos hablando del tema de la uniformidad, que es lo que acabamos de discutir. Y vamos a empezar a hacer un trazo y el cálculo de las portalaterales, ¿sí? Hoy quiero llegar hasta el trazo y cálculo. El lunes quiero plantear la red, calcular la red, y el martes quiero cuantificar el material y darles alguna sorpresa el martes a los que lleguen a las 4 sesiones. Algo así como lo que estamos haciendo con el ingeniero Oliver. ¿Ok? Bueno. Esta frase, a la oportunidad hay que saberla, hay que atraparla al vuelo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Ustedes, a la hora que están haciendo prospección en su zona, con sus clientes, pues si no aprovechan la oportunidad, ¿y qué es la oportunidad? El momento que ustedes tienen para hacer la oferta de valor, la propuesta de valor que le están dando a su cliente, ¿sí? Entonces, ustedes normalmente tienen ventanas muy estrechas que van ligadas a las temporadas agrícolas para dar el valor hacia sus clientes. Entonces, ayer platicábamos de la situación estratégica del área de proyectos, de lo que son los analistas, de lo que son los proyectistas. Pues yo lo que creo y la experiencia que he tenido es que el primero que pega 2 veces, ¿sí? El primero que llega con un cliente y hace su oferta de forma bien rápido y en un valor competitivo, normalmente es el que se queda con la ganancia, ¿no? Con el premio que es la resolución del cliente para con ustedes. Entonces, yo un poquito lo que quiero transmitir es cómo logramos esa oportunidad, cómo hacer el trabajo bien y rápido, ¿sí? Bueno, entonces, y en eso se centran las 4 sesiones con las cuales que estamos partiendo el día de hoy. Bueno, ayer, ¿sí? Vamos a empezar planteando cómo hacemos el trazo de nuestras redes, ¿sí? No hay reglas mágicas, pero hay digamos, como mucho lo que juega es su interpretación de los productos que están manejando, su interpretación de la hidráulica, su interpretación de los procesos productivos con los cuales están trabajando inmersos, ligados al cultivo con el cual están trabajando con sus clientes, ¿sí? Entonces, hay pasos obligados con los cuales que ustedes tienen que tener, por ejemplo, muchas veces, si hay una carretera, pues tienen que buscar una alcantarilla para hacer un paso de tubo, o hay zonas de paso común y zonas privadas, entonces no pueden pasar más que por la zona común para sus tubos. Hay áreas de crecimiento en proyectos futuros, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, a la hora que estén planteando todo eso, pues si tienen toda esa información, pueden ayudarlos a identificar esos puntos o pasos obligados, ¿no? Otra cosa importante, hay pasos obligados, pero no tenemos que ser muy redundantes. Debemos tratar de evitar lo más posible pasar 2 veces por un río o 2 veces por una autopista, ¿sí? Una tubería para librar los obstáculos principales
ese es un criterio, ¿no? Ustedes deben de conocer los productos con los cuales están trabajando, si son sujetos de daños por algún material, si van a usar acero, si van a usar plástico, si van a usar otro tipo de tuberías, pues tienen que conocer cuáles son las características y todas las situaciones de instalación que pueden afectar alguna decisión sobre un trazo, ¿sí? Pueden identificar zonas que son inundables, entonces si una zona se inunda con facilidad, tiende a empujar el tubo, etcétera. Entonces, vamos a tratar de identificar esos obstáculos, esos problemas, para no generar problemas a la hora de hacer la instalación o a la hora de estar operando, ¿sí? Todos los productos tienen limitaciones hidráulicas, entonces recuerden que la cadena se rompe por el eslabón más débil, entonces una red revienta por el elemento más débil, ¿sí? Entonces, si no conocemos las características a las cuales se van a someter, pues vamos a tener problemas a la hora de operar y a veces pueden ser problemas que pueden causar daños, ¿sí? Daños físicos a la instalación o daños físicos a los operadores con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? Nuevamente, la operación que se requiere en la propuesta técnica, verificar que se apega a las expectativas de los usuarios, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con estructuras, la correcta ubicación de estructuras de control, seguridad y mantenimiento acordes al trazo propuesto, ¿sí? Ustedes pues, a veces dejan una válvula para drenar una tubería o dejan válvulas de alivio, válvulas de aire, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo tienen que conocer, las características en cuanto a trazo y a elevación de toda su red, para también, en algunos casos, tratar de minimizar el uso excesivo de algunos elementos de seguridad necesarios, sí, pero a lo mejor si hacemos un trazo de alguna forma podemos minimizar el uso de algunos accesorios, ¿sí? Ok. Les voy a presentar algunas imágenes. Estas son cortesía de unos compañeros que son de Netafim, de Ivonel Molina y Osman Santizo. Estas son imágenes en Torreón, me parece que es en la zona lagunera, y en este caso es alfalfa. ¿Sí? Aquí básicamente lo que estamos viendo son una tubería portalateral. Ustedes ven que está colocada en el centro, ¿sí? Y riega hacia los dos lados. En este caso, las laterales están a la orilla del terreno. Ustedes vean en la siguiente foto cómo está enterrado las líneas laterales. Normalmente se recomiendan por lo menos 10 centímetros abajo del nivel donde están colocando las semillas, ¿sí? Y los espaciamientos de las laterales también tienen que ver con el tipo de cultivo que ustedes están trabajando, ¿sí? En nuestro caso, que estamos metiendo caña de azúcar, a la hora que hicimos el análisis, el ingeniero que nos mandó el proyecto, básicamente decía a 1.60, definió que 1.60 con doble línea de semilla de caña, ¿sí? En este caso, la verdad no sé la especificación, pero veamos que aquí están tratando de usar la misma zanja para meter tanto tubería principal como tubería lateral, ¿sí?
Aquí está un tendido de las tuberías, ¿sí? Y veamos qué pasa cuando tienen la tubería laterales a ambos lados. Lo que hacen es colocar dos salidas prácticamente juntas para alimentar hacia los dos lados de la portalateral. ¿Sí? Aquí tenemos otras imágenes. ¿Sí? Y aquí tenemos un diagrama de cómo van las laterales. ¿Sí? Les decía, va la tubería secundaria o portalateral, las dos iniciales, ¿sí? Ustedes deben de asegurarse, colocar las tuberías lo suficientemente profundo para que ninguna maquinaria agrícola de uso común en el rancho donde están trabajando dañe las tuberías, ¿sí? El tubo de las laterales debe estar por lo menos 10 centímetros abajo del nivel de la semilla de la cual están trabajando. Esto también, pues, yo lo que les recomiendo es que hagan pruebas. Si ustedes no conocen el goteo subterráneo, monten lotes de prueba para que precisamente calibren este tipo de cosas y no se cometan errores. Normalmente el inicio, el primer riego tiene que ser muy, muy pesado para que por capilaridad llegue a la zona donde están las semillas y empiece a germinar. O en algunas ocasiones también lo que se hace es meter un riego por aspersión portátil simplemente para fijar el cultivo para hacer que se desarrolle y después ya se quita ese riego auxiliar y se continúa con el goteo subterráneo, ¿sí? Normalmente se utiliza una inicial con su goma, un pedazo de tubo de polietileno, la tubería lateral que ustedes hayan seleccionado. Normalmente tienen que ser calibres superiores a calibre 10,000 para garantizar la vida del sistema para el cultivo que estén trabajando. Puede variar dependiendo del tipo de cultivo. Por ejemplo, si ustedes van a meter frutales con goteo subterráneo, posiblemente les convenga mayor profundidad y calibres mayores. Si van a meter caña de azúcar, un calibre superior a 10,000 puede ser una buena opción, dado que la caña pues, es semiperenne, ¿sí? Después tenemos que hay otra tubería que normalmente se llama tubería colectora, ¿sí? Y esta tubería colectora lo que va a hacer es servir para hacer lavados por arrastre, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, tenemos nuestra válvula principal del bloque, trabaja de forma normal, en algún momento periódicamente nosotros vamos a estar abriendo la válvula que controla esta tubería, que normalmente es una fracción de la superficie del bloque, y para propiciar una velocidad mayor a 70 centímetros por segundo, para tratar de arrastrar toda la suciedad que pueda tener las líneas laterales, ¿sí? Bueno, esto sería en cuanto a cómo va instalado las laterales, ¿sí? Bueno, aquí lo que voy a hacer a continuación es presentar cómo yo lo vería concebido en un proyecto, ¿sí?
si ustedes recuerdan, habíamos visto que son prácticamente 200 metros hacia un lado y 100 metros hacia el otro lado. Si vemos las pendientes, ¿sí? El nivel superior está acá y el nivel inferior está en esta parte del terreno, ¿sí? Y si vemos la pendiente también en este sentido, aquí es alto y aquí es bajo. Si vemos acá, 99.9 metros de elevación y aquí tienen 95.51. Aquí tengo 100.4 y por aquí tengo 98. Es decir, el sentido de la pendiente baja de aquí para acá y en este sentido, y en este sentido la pendiente baja de aquí para acá. ¿Sí? Si recordamos de nuestra imagen, 100 metros hacia abajo, perdón, 100 metros hacia arriba podía ser, y 90 y prácticamente 200 metros hacia abajo. ¿Sí? Si yo veo aquí mis longitud, yo veo aquí que prácticamente tiene 266 metros, ¿sí? Yo veo esta. Tiene 204 metros, ¿sí? Y estas, en general, superan los 250 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí es prácticamente, esta parte está más plana, ¿sí? Lo ideal es que ustedes cuando estén planteando los trazos, es que piensen como proyectista, pero que también piensen como instalador, ¿sí? Vamos a pensar el proceso de instalación. ¿Cómo hago? Primer problema, la cinta de riego, para que tenga una buena efectividad, para que recordemos que es caña de azúcar, y la caña de azúcar hay zafra, y la zafra quema todo lo que está en superficie. Entonces, es muy mala idea que nosotros tengamos, por ejemplo, que el tractor meta la cinta en este punto, bajen la herramienta o bajen el implemento, recorran, suban implemento. Eso es mala idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes suben el implemento, las cintas van a quedar aquí muy someras o expuestas, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar que la superficie, la profundidad a la cual está colocada la cinta sea uniforme y que no esté expuesta, en este caso, a la zafra, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos queda? La forma correcta de instalar es siempre también buscan la gente que maneja la maquinaria hacer las tiradas más largas y tratar de reducir el número de vueltas, es decir, no les gusta estar haciendo esto, ¿sí? No les gusta estar yendo y viniendo. Es por eso que luego les piden líneas muy largas. En este caso, las líneas que me están dando son de 220 metros, ¿sí? Y por acá teníamos una más grande que es de 152 metros, 252 metros. Y la mayor que tenemos es esta, que está aquí de este lado, que son 200, casi 280 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo el sistema de riego por goteo subterráneo? Lo primero que instalan normalmente es la cinta,
¿sí? Y lo que hacen es mandar su cinta de extremo a extremo, es decir, bien, empiezan acá y si pueden no parar, van a terminar hasta acá colocando su cinta, ¿sí? Precisamente por lo que yo les acabo de decir, no queremos que la cinta quede expuesta, ¿sí? Ok, luego, ese es uno de los criterios. Entonces, todos nuestros trazos van en este sentido. Tratar de hacer una sola línea de punta a punta, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos en este sentido? ¿Sí? Lo mismo, el tractorista que está llevando la maquinaria, pues lo que menos quiere hacer es estar haciendo también muchos cambios de dirección. Esto quizás en este tipo de cultivo no es tanto problema, pero sí es más problema cuando tienen árboles, ¿sí? Entonces, no es muy buena idea estar cambiando de pasillos en los árboles, ¿sí? Con sus tuberías. Entonces, yo ahí en ese caso, pues lo que les recomiendo es tratar de hacer líneas rectas para el trazo de la colocación de sus tuberías, tanto las laterales, perdón, tanto las portalaterales como las principales, ¿sí? Entonces, eso ya nos empieza a definir el trazo de la tubería. Si ustedes ven, aquí prácticamente en este pedazo y este pedazo, en este sentido, pues es casi plano. Entonces, si yo pusiera mis tuberías en un punto medio entre las dos, por ejemplo, vamos a poner esta y esta, ¿sí? Ahorita esa es una línea auxiliar que usé y aquí voy a poner también otra línea auxiliar, ¿sí? Oh. Aquí ya tengo otra línea auxiliar y aquí por cuestión de practicidad, yo quisiera que hacer trazos rectos, ¿sí? Yo pudiera ponerlo acá y luego irme por la orilla, pero pues que eso es válido, pero también yo quisiera hacer un trazo recto donde yo coloco mi válvula en la parte alta del bloque y la termino en la parte baja. Esa es una recomendación también simple. Coloquemos siempre las válvulas en las partes altas y en las partes bajas, sobre todo cuando hay incertidumbre con la calidad de la información topográfica, ¿sí? Ahora, de este lado, yo pudiera colocar, entonces, voy a copiar, voy a usar esta línea. Esta línea es perpendicular. Esta línea es la dirección que tienen mis tuberías laterales, que es la dirección que tiene en este punto a este punto, ¿sí? Esta línea es perpendicular, entonces voy a seleccionar esta. Le voy a poner aquí un punto cualquiera. Voy a trazar acá, este en el punto medio y este en el punto medio. Ese puede ser un criterio, ¿sí? Todos los criterios que ustedes tengan, siempre y cuando la hidráulica y la operación lo permita, son válidos, ¿sí? Entonces ya tengo esta. Ahora, dijimos que hacia arriba, según nuestro análisis, podrían ser, si yo tengo aquí la distancia de, ¿cuánto dije que son? 288, pues yo podría poner, por ejemplo, a la tercera parte, ¿no? Voy a abrir aquí un Excel.
Y recordamos, por aquí teníamos anotado, ¿sí? En el sentido largo, 211 metros, en el otro 101. Nosotros tenemos 288. Si esto lo divido en 3, nos sale 96. Está dentro de los rangos de 100. Entonces yo podría ponerlo aquí a 96 desde esta punta. Y este otro lo puedo poner acá. ¿Sí? Entonces ya tengo la ubicación de prácticamente todo mis trazos. ¿Sí? ¿Dónde voy a colocar válvula? Pues voy a colocar una válvula aquí, una válvula aquí, otra válvula aquí, siempre en la parte alta del bloque. O si conocen bien la topografía, pueden trabajar en algún punto medio del bloque. ¿Sí? Ahí sería donde yo ubicaría mis válvulas de seccionamiento. ¿Sí? Pues ya tengo la idea del trazo y la idea de las ubicaciones. Sé que voy a regar hacia los dos lados de la válvula. Y eso básicamente por una restricción de que queremos que la maquinaria haga el trayecto más largo posible. ¿Sí? Aquí estamos cumpliendo la condición de que están balanceadas las válvulas, lo cual nos permite balancear los sectores y en general las condiciones hidráulicas de trabajo de la cinta con la cual estamos trabajando también se cumplen. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es básicamente pues empezar a hacer ahora sí que el trazo de las tuberías. En este momento voy a apagar las curvas de nivel. Bueno, en este momento apagué las curvas de nivel y voy a usar una herramienta de diseño. Básicamente estoy, a ver, José Luis Díaz, silenciar. Estoy trabajando con, aquí como es una copia del proyecto que ya hice, estoy definiendo esta nueva área como el modelo topográfico, que es este. ¿Sí? Ahora estoy definiéndole que la tubería más pequeña que le estoy permitiendo es de 50 milímetros. ¿Sí? Y tengo ya los datos con los cuales yo estaba trabajando. Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí en dibujo voy a decirle el sentido del riego y de los textos. Y le voy a pedir que el riego me lo haga perpendicular a esta línea y que los textos también me los haga perpendicular a esta línea. ¿Sí? Le voy a pedir que trace. Aquí ya tiene los datos antes de que trace. Le tengo que decir
el número máximo de reducciones que quiero, que le permito. Son 2 reducciones. Lo aplico a mi proyecto. Ahora sí, empiezo a trazar. Me pregunta, el sentido de riego es este, del texto que es este, y la parcela. Entonces, es esta. Yo aquí le voy a empezar a definir por dónde voy a meter mis tuberías. Recordemos que estamos definiéndolo así, básicamente porque esta es la bajada y esta es la subida. ¿Sí? Ahorita lo que estoy haciendo es encender capas, básicamente para que se vean los objetos que se van a dibujar. Y vamos a calcular la válvula. Entonces aquí, este programa está trabajando dentro de AutoCAD Civil 3D. La calidad de dibujo que ustedes están viendo, pues es básicamente lo que pueden obtener a la hora de dibujar con AutoCAD. Y empieza aquí ya a hacer está dibujando cada uno de las tuberías y las válvulas. Y lo estamos haciendo en tiempo real, ¿no? Es un proyecto de 25 hectáreas. Me gustaría que me digan ustedes más o menos cuánto se tardan los que son proyectistas en hacer alguien está dibujando aquí en el plano, no sé quién, si quieren alzar la mano, si es que quieren hacer una pregunta, para que yo sepa. Pueden escribir en el chat. Bueno, aquí estamos. Yo quiero que se den cuenta que cada uno de los bloques es diferente. ¿Sí? Y el cálculo es sensible a la topografía. Les va a demandar más tubería entre más plano esté. Me preguntan aquí, Aldair Jiménez, me pregunta qué criterio utilizo para sectorizar. El criterio básicamente puede ser variable dependiendo de lo que ustedes quieren generar.
Si yo hago que las válvulas estén agrupadas, es decir, el sector 1, las dos válvulas del sector 1 estén en la misma ubicación del, digamos, del terreno aproximadamente, lo que va a pasar es que yo voy a tener un proyecto que demanda más tubería porque estoy concentrando el agua hacia un lado, ¿sí? Hacia una región de mi topografía, de mi terreno, perdón. Entonces, aquí ya terminé de calcular todos mis válvulas, ¿sí? Y vean ustedes que tengo ya establecida la cantidad de tubería por cada uno de estos. Ustedes pueden decir, aquí, ¿por qué me pone tubería de 100 milímetros, luego tubería de 50? No sé si se acuerdan que aquí era una parte prácticamente plana, ¿sí? Inclusive subía un poquito, ¿sí? Baja y sube. Entonces, por eso demanda más tubería. Y en esta parte, que es una caída fuerte, lo que está tratando de hacer es retener el agua. ¿Y cómo la retiene? Manteniendo el diámetro. Siempre tratando de estar dentro de los parámetros de trabajo de la tubería y de velocidad permisible. ¿Sí? Ok. Pregunta para ustedes, si me hacen favor, quiero también saber la información. ¿Cuánto se tardan ustedes en hacer un proyecto de 25 hectáreas? No sé si me puedan ayudar contestando la experiencia que ustedes tengan. Goteo, 25 hectáreas aproximadamente. Bueno, el diseño, dice Armando López, 2 horas. Me imagino que después la cuantificación. Yo me dedico a la venta, no diseño. En la empresa tenemos a un diseñador, Guillermo Castañeda. Cuando tú entregas al diseñador, ¿cuánto tiempo se tarda en entregarte un proyecto? 8 días. ¿Sí? Con listado de materiales, ingeniero. Aquí preguntan si con listado material. ¿Sí? El que se tarda 2 horas, ¿también lo saca con listado material? Ok. ¿Cuántas hectáreas? Me pregunta Virginio Mariscal. 25 hectáreas es este proyecto. Fernando Pérez dice que lo más difícil es definir los sectores. ¿Sí? Aquí una forma que podríamos tener para abaratar un poquito el proyecto, la fuente de agua está aquí. ¿Sí? Aquí van a hacer un estanque. Lo van a construir. Entonces, es lógico pensar que yo tendría una conducción principal que llevaría el agua más o menos por acá y después la tendría que recorrer a lo largo de mi red. Entonces, una forma económica, no me acuerdo quién hizo la pregunta hace rato. Aquí dice Guillermo Castañeda que el puro costeo se tarda en un día. ¿Sí? Una forma económica para hacer para este proyecto. Aquí recordemos que la aspersión, los bloques y los sectores van a ser más o menos fijos, ¿sí? No son hortalizas donde hay cierta dinámica y pueden plantar de repente
y tomate y en otro momento otro cultivo y tienen una dinámica más grande. En el caso de la caña o de la alfalfa, pues los sectores prácticamente, una vez que se definen, prácticamente no cambian, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo definir el sector. Si ustedes ven acá, este sería sector 1. No sé si se alcanza a ver en la pantalla, pero aquí cambiaron de color. Aquí dice turno 1. Quiere decir que la tubería dejaría la mitad del gasto acá y nada más se encargaría de llevar la otra mitad del gasto hacia acá. Después podría tener aquí el turno 2, que sería esta y esta. Y el turno 3 pudiera ser esta y esta. Si yo lo quisiera abaratar más, pudiera ser que el 3 fuera este y el 4 este y este. ¿Sí? Yo no lo haría porque normalmente esto lo pueden estar haciendo caminando tal vez. Entonces la gente pues no va a caminar de aquí hasta acá. ¿Sí? Va a ser 2 válvulas juntas. Entonces, el 4 sería este y este. ¿Sí? Ahora, yo podría, por ejemplo, agarrar estos y aquí ya estamos trabajando como si fuera AutoCAD. Seleccionar similar, ¿sí? Y voy a mover los textos. Y los coloco en un punto que me guste más. ¿Sí? O tengo herramientas de dibujo que me permiten mover los textos también. Por ejemplo, a lo mejor quisiera que este texto de esta válvula, a lo mejor quisiera que se ponga acá. O a lo mejor no, y lo regreso a donde estaba. ¿Sí? A lo mejor por acá. ¿Sí? Voy aquí a apagar las capas y ustedes pueden tener información. Por ejemplo, de repente ustedes ya presentan su presupuesto, pero no quieren, como todavía no es una venta en firme, a lo mejor no quieren dar toda la información de cómo está el proyecto. Simplemente quieren mostrar la idea. Entonces yo puedo apagar la idea, puedo apagar las capas y solamente mostrar la idea. ¿Sí? Es muy común en nuestro sector de riego que a veces, no sé si es de buena o de mala fe, agarran la idea de una empresa y la llevan a otra para costearla, ¿no? Realmente la parte creativa y la parte de ingeniería, pues muchas veces ustedes corren con ello y, y eso pues es un costo para su empresa. Si yo reviso la base de datos, ¿sí? Yo voy a encontrar que que cada válvula, la información que está plasmada en el dibujo, también está plasmada en una tabla y esa tabla nos dice cómo vamos a construir cada bloque, ¿sí? Entonces, toda la información que se genera en el dibujo queda reportada en una base de datos y esa base de datos ustedes la pueden manipular para generar informes técnicos o cuantificar material. ¿Sí? Bueno, hasta aquí quería llegar hoy.
para que en la próxima sesión, esta sesión la quise hacer más corta, de 1 hora, para que en la próxima sesión tengamos la oportunidad de hacer la tubería principal, cuantificar y ver cómo con esta herramienta que le estoy presentando podríamos empezar a generar productividad. Yo les comento, una de los secretos que yo tuve para poder hacer tantos proyectos como les planteé en la primera sesión, algo así como entre 300 y 400 expedientes en 6 semanas, es precisamente siendo productivo. Y básicamente con un equipo de 8 ingenieros, bueno, eran 6 ingenieros, un servidor y una licenciada que me revisaba información técnica, perdón, legal. Construimos prácticamente más de 300 expedientes para tecnificación de riego. La productividad de un ingeniero, básicamente los que hacían menos eran 3 proyectos o 3 expedientes diarios, los que hacían más eran cerca de 8 expedientes diarios. ¿Sí? Entonces, pues yo básicamente quería ver ahorita en cosa de menos de media hora, más los 15 minutos que usamos ayer, pues ya generamos todas las válvulas y ya tenemos toda la información técnica relativamente a estos bloques. ¿Sí? Estoy a las órdenes de ustedes para cualquier comentario. Si quieren levantar la mano, dice Fernando Pérez que levanta la mano. Déjame habilitar tu... No sé si puedas habilitar tu micrófono. ¿Está bien? Ah, ya está. Fernando, te escucho. Buenas tardes. En Hola. el caso por ejemplo, del trazo de la tubería secundaria con el IRRICAD, solamente maneja los 2 puntos. O sea, yo hablo, por ejemplo, si me enfoco al sector viendo la pantalla, el sector del lado derecho de la parte de abajo, si mi trazo fuera así como en vez de estar así viendo hacia de sur a norte, como está en la computadora, si yo lo trazo, bueno, ya sea en este caso cualquiera de los 2 bloques, si yo lo trazo ahora de este a oeste, O sea, al tendría, revés. sí, al revés, o sea, eso es haciendo una suposición nada más en el trazo de tubería. A lo que yo quiero preguntar es simplemente si el software únicamente realiza el trazo de 2 puntos, uno inicial y uno final. No, tú le puedes trazar, bueno, es buena pregunta. Voy a pensar que tengo esta. Y vamos a pensar que tú lo quieres trazar. Aquí no va a funcionar porque no tiene la topografía, pero lo que quiero mostrar es que tú puedes trazar como quieras. ¿Sí? Vamos a pensar que yo le diga que quiero trazar, ¿sí? Este mismo. Y vamos a pensar que lo quiero hacer de este Sería punto. de este a oeste, como haciendo 3 puntos. A ver, te lo voy a poner aquí. A este punto y luego a este punto. Así es. ¿Sí? Entonces, básicamente sí se puede. Aquí no me lo va a calcular porque no tiene topografía. Bueno, sí lo puede calcular, pero lo va a calcular como si fuera plano. Posiblemente me mande un error, pero a ver, déjame ver qué hace. Selecciona. En este caso no lo está calculando porque uno no le puso datos o simplemente porque uno está haciendo el trazo así de manera de prueba. Ahorita lo vamos a calcular. ¿Sí? Y calcula la válvula.
Aquí tiene un problema y básicamente como no está dentro del área de la topografía, me va a empezar a generar algún problema, ¿sí? Pero si estuviera dentro del área con la topografía, trabajaría correctamente. A ver, espérame, y es que aparte tenía capas apagadas. Oh, es verdad. Déjame encender las capas, que se me olvidó que no las he encendido. Déjame encenderlas. Mm. Adrián se fue de vacaciones y nos trajo un maestro suplente. Ah, fíjate, sí lo calculó, pero básicamente está tomando como si todo estuviera plano. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Pero, a ver, nomás ese cálculo que dice que hizo, ¿fue porque uno no le puso los datos en su momento o simplemente lo consideró plano el terreno o cómo? Ahorita está considerando el terreno plano, pero Ah, si tuviera modelo topográfico, lo consideraría como está acá. Si te fijas, aquí te salió tubo de 4 pulgadas. Este azulito estuvo de 4 pulgadas. sí, ¿Sí? sí, son 14. Ese es tubo de 4 pulgadas. Y si te fijas, aquí también me está pidiendo tubo de 4 pulgadas. Sí, sí. Quizás un poco menos, no estoy muy seguro. A ver, deja ver. Aquí son 2, 4, 6, 8, como 14 líneas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Por aquí estarían las 14 líneas. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia tiene este? Que este va de bajada. ¿Sí? ¿Lo ves? 97 y aquí tiene 100. Entonces aquí va de bajada, por eso necesita menos tubo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, la pregunta que pudiera ser que me hagas es, ¿qué pasa si le hubiera puesto la válvula acá y subiera? ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo la válvula acá y sube? Lo que va a hacer es que si no le alcanza la energía para llegar acá, te va a decir que no tiene solución. Mm, ¿Sí? Que no haya una tubería que me permita llegar hacia arriba. ¿Por qué? Porque se me acabó el criterio de uniformidad, no se cumple, entonces no hay energía. La única forma sería cambiar los parámetros para forzar un cálculo, pero ya está saliendo de un criterio de uniformidad. ¿Sí? sí. Insisto, una recomendación práctica es muchas veces no tienes un levantamiento muy confiable, pero sí sabes lo que es arriba y lo que es abajo. Siempre coloca las válvulas de arriba para abajo, siempre. A menos que tengas un levantamiento bien hecho. Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, o sea, sí salí de mi duda. Quería ver que el programa hiciera el trazo de la tubería, no solo con un punto inicial y con un punto final, sino también con un punto medio. Sí, sí, de hecho sí se puede. Sí. Y se pueden hacer cosas más o menos complicadas, ¿no? Poner la válvula al centro, puedes poner como si fuera una H, puedes hacer cosas más o menos complicadas. Ah, Aquí Armando, a ver, dice, es común que la gente quiera hacer esto. A ver, déjame ver los comentarios, dame un segundo. Dice aquí, Aldair, ¿por qué se utilizan esas válvulas en los círculos verdes? Porque hay 2 líneas secundarias verdes relativamente juntas.
Bueno, es que estas líneas nada más son de... estas líneas simplemente son líneas auxiliares que usé para hacer los trazos, precisamente para hacer recto el trazo en toda esta línea. Ahora, ¿por qué es más larga esta que esta y no como en este caso? Porque el criterio de máxima longitud no se cumpliría si yo lo tuviera al centro. ¿Sí? Si yo lo tuviera al centro, en subida me pasaría de 100 metros. Básicamente, esa es la respuesta. José Guillermo Castañeda Franco me pregunta si es común que la gente quiera hacer esto. No sé si la pregunta es que quieran diseñar, no sé, Guillermo, si me puedes explicar un poquito más tu pregunta. Normalmente se tiene que hacer todo este proceso para hacer un proyecto que cumpla criterios de uniformidad, de velocidad, de presión, etcétera, etcétera, pero sí es necesario y sí es común. Luego dice Armando López Hernández me pregunta si se mueve la tasa de riego en el software, se recalculan las dimensiones de la tubería secundaria. Sí, tendrías que borrar el cálculo y hacer uno nuevo. O sea, es decir, tendrías que borrar el bloque y replantearlo con nuevas condiciones hidráulicas que tendrías que revisar. Pero es posible rediseñar sin ningún problema. Es decir, si yo tuviera necesidad de quitar este bloque y meter una válvula acá, lo que tendría que hacer es, aquí el modelo topográfico está muy limitado, pero yo lo que les recomiendo es, si tienen, tendrían que emplear su modelo topográfico fuera de esta línea para poder abarcar otro espacio y simplemente sustituir o agregar nuevas áreas. Dice acá José Guillermo Castañeda. Dice, solo afirmé que la gente le solicita cotizaciones y usan el diseño para cotizar con otras empresas. Sí, yo por eso les decía que a veces, bueno, antes era muy común que hicieras el proyecto y lo presentaras y le dejaras una copia al cliente, pero ahora pues pues finalmente es el diferencial que su empresa le está dando o sea, yo digo que si ustedes presentan el proyecto de esta forma, pues simplemente sabes el gasto, sabes el área y a lo mejor hasta el turno lo quieres cambiar, ¿no? Entonces, o simplemente el área y sabes que el gasto es más o menos de tanto, ¿no? Realmente, como alguien mencionó más en uno de sus comentarios, a veces lo más difícil es precisamente cómo voy a dividir el terreno para balancear la hidráulica, para balancear la operación, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que quiero que se den cuenta es que trabajando de esta forma, con 2 válvulas por sector y siendo uniformes, modificar el proyecto es muy sencillo. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para la pérdida de carga en las portalaterales en este caso y en el programa que utilizan? Bueno, el criterio es que la suma de las pérdidas entre la portalateral y la lateral tiene que ser menos, el diferencial de gasto sea menor del, ¿cómo se llama? Del 10%. ¿Sí? Eso está en la norma NMX O177, no, en la O167. ¿Sí? Ese criterio está en la NMX O167. Si ustedes la quieren ver, la pueden consultar o si es de interés, en alguna otra sesión podríamos platicar sobre normas.
Aquí en México existe el COTENCER, ¿sí? Y podemos ver las normas. Y la norma requisitos técnicos mínimos para el uso eficiente del agua y la energía en sistemas de riego presurizado. Aquí nos dice el criterio de diferencial de gasto que deben de cumplir los bloques. Aquí está. La variación de descarga media en los emisores debe ser máximo de 10%. ¿Sí? Y también dice cómo lo deberíamos revisar en el campo. Bueno, ese es el criterio. Quiere decir que en mi bloque, entre la lateral y la portalateral, no debo llegar más allá del 10%. ¿Sí? También la norma me dice que en algunos casos hay áreas que son relativamente complicadas, entonces permite cierta holgura. ¿Sí? Dice que sí puedo fallar, pero no en más del, me parece que es no más del 15% de toda la superficie puede tener un problema. ¿Sí? Bueno, no sé más preguntas, dice ingeniero Ariel, a ver, dice Gustavo Jasso, ingeniero Ariel, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál programa es más recomendable para diseñar que está usando o el DICIRIM? Bueno, pues yo puedo hablar por lo que yo hice y a mí me gusta El DICIRIM, pues ese lo hizo otra persona. Ese criterio es para el flujo turbulento y laminar o aplica también para emisores autocompensados. Bueno, en emisores autocompensados lo que ustedes tienen que cuidar es que primero, las presiones de trabajo dentro del bloque deben ser tales que estén dentro del rango de trabajo de los emisores. Normalmente dependiendo de la marca y dependiendo de las características, pero pudiéramos pensar desde 6, 8 metros de carga hasta 30, 35 metros de carga. No es una regla, hay que ver el emisor específico con el cual van a trabajar para saber cuál es el rango en el cual el bloque debe estar trabajando. ¿Sí? Ahora, el siguiente criterio es las velocidades con las cuales ustedes van a trabajar, no deben de exceder las velocidades que se requieren para para los elementos, para las tuberías que están recomendando. Aquí hay una cosa que también nos está faltando, que son las tuberías colectoras, ¿sí? Los colectores de riego. Básicamente el colector, un criterio que ustedes pueden tener para dimensionarlo, el diámetro de la cinta es de 16.2, es decir, 0.162 metros. El área de la sección transversal es esta. Si yo le propongo una velocidad de lavado de 0.7, el gasto de la lateral debería ser este gasto. Si yo estoy metiendo una válvula de lavado de 2 pulgadas, ¿sí? Es decir, aproximadamente 5 litros por segundo, el número de laterales que yo pudiera estar haciendo son aproximadamente 35. ¿Sí? Entonces, si yo me voy al dibujo, ¿sí? Y aquí tengo el número de laterales, aquí dice 70 laterales. Es decir, yo necesitaría 4 válvulas de lavado, 2 de este lado y 2 de este lado. ¿Sí? Para lavar no pueden abrir todas juntas, tendrían que
abrir una a la vez para permitir que se forme con presión el flujo que estamos buscando, ¿sí? De tal forma que desalojemos 5 litros de estos 14 que están entrando, ¿sí? Entonces no puedo permitir que la presión baje totalmente, pero voy abriendo de una en una para que se limpie las laterales, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es un criterio de velocidad para lavar, para determinar el número de laterales máximas que le van a permitir a cada colector de lavado. Ok. No sé si contesté las preguntas correctamente para ustedes o hay alguna pregunta más. Bueno, pues aquí dice Guillermo que todo está bien. Bueno, pues si no tienen más preguntas, compañeros, los veo el lunes. El lunes vamos a hacer la red principal. Y el martes cuantificamos el material y pues damos la sorpresa ahí para el grupo. Yo espero que este tema sea de interés. A ver, aquí hay otra pregunta. Comentó que normalmente si sale la cinta, tengo una duda. Toro recomienda que dentro de las 24 horas amoldar el suelo. Bueno, sí es cierto que ustedes tienen que considerar el tipo de suelo. Yo, el criterio que normalmente tomo, porque muchas veces los fabricantes tienen criterios un poquito diferentes. Yo el criterio que normalmente tomo es el área técnica de la fábrica con la cual voy a trabajar, la involucro en los proyectos, ¿sí? Y ellos son los que me deben de dar las garantías, porque ellos son los que conocen mejor su producto. Entonces, sí, el criterio que yo les diría para que ustedes no se metan en problemas es involucren a la fábrica para tener garantía, ¿sí? Entonces, en general, así todo lo documentan. Si me piden una prueba de suelo, se las doy. Si me piden una prueba de instalación o imágenes, se las doy, etcétera, etcétera. Goteo subterráneo es lo más delicado que hay en riego. Entonces, extiendan las garantías que ustedes van a ofrecer a sus clientes a través de las que ustedes están recibiendo de sus proveedores, ¿sí? Y de esa forma, ustedes se van a quitar muchos dolores de cabeza, ¿sí? No sé si con esto le contesto, ingeniero Mariscal. Ok. Dice Fernando que está bien. Roberto, gracias. Armando, gracias a ustedes. Edwin, gracias. No, dice que la velocidad del lavado en la cinta puede ser 0.4. Pues para mí es un poco baja, pero la misma respuesta que le estoy dando. Realmente ustedes no están ahorrando mucho dinero en válvulas de 2 pulgadas porque la tubería es la misma, ¿sí? Dicen que la velocidad de sedimentación, es 0.3 metros por segundo. Si ustedes, en la medida que van a bajar la velocidad, están propiciando más sedimentación y es muy difícil hacer el proceso inverso. Es decir, si a ustedes les falta, es muy difícil que recuperen lo que les falta, ¿sí? Entonces, ahí empiezan los criterios que ustedes deben de empezar a tener. ¿Qué hago ante ciertos criterios y hasta ciertas flexibilidades que yo le debo dar al sistema? ¿Sí? Tengo certezas que las bombas trabajan correctamente, tengo certezas
de que el proyecto se va a instalar como lo estamos proyectando, e insisto, tomen los criterios y el soporte técnico de la fábrica, ¿sí? Para que así las garantías se tengan. En el momento que ustedes no cumplen, ya sea los manuales del fabricante o hacen que la operación sea diferente y ustedes tienen una falla en un proyecto. Yo fui jefe de área técnica. Normalmente lo que hacemos es evaluar si nuestro producto fue sometido a las condiciones que se recomiendan, ¿sí? Y esa documentación donde están las condiciones que se recomiendan, ustedes las deben de tener, ¿sí? Entonces, ante la duda, un escrito y eso, apéguense a la letra del escrito, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es que a medida que ustedes bajan la velocidad, es más difícil lavar. Dice, sí, ingeniero, gracias. En el próximo capítulo podríamos ver cálculo rápido del lavado de tuberías laterales para un solo sector. Pues sí. Ok. Pues los veo el lunes. Gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir. Hasta pronto.